Antonio, ha pasado algo increíble. Escuchamos una explosión y todo el techo se ha desplomado. En una feria de televisión y radio ven toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. También tenía todos los amigos que tenía ahí adentro también, que siempre van. Y yo dije, para mí es muy difícil, yo mismo no podía ver el techo. Lo que veía siempre era avión y todo el techo se ha desplomado y estamos todos debajo aquí de escombros. Buenas noches, Joe. Buenas noches, Nicole. ¿Cómo estás? Muy bien, cortesía, Qué bueno. ya nos vimos. Sí. Joe, Dime si. a un mes del siniestro, vamos a analizar la entrevista que se le realizó al propietario del establecimiento, la persona de interés en términos judiciales, en este caso, el señor Antonio Espaillat. Sí. Dame detalles. Bueno, hablamos de la entrevista que fue realizada por la periodista Edith Febles. Así es. Tal como indicas, al propietario, el Jet Set, Antonio Espaillat. Por cierto, neoyorquino, no es local de nacimiento, muy importante. Así es. Sobre la tragedia de este centro de entretenimiento que hasta el momento, según las cifras oficiales, está dejando un saldo de 233 muertos o más, unos 180 heridos o más, y a diferencia de lo que podríamos denominar como el Jet Set Gate, episodio 1, vamos a agregar los 136 huérfanos o más, según cifras oficiales. Esta entrevista es de carácter altamente importante, ya que a través de este material podremos ver, tomando como referencia las imágenes, su lenguaje corporal, escucharlo. Vamos a tener todos sus gestos. Vamos a ver cómo se comporta el que a la hora de facturar, a la hora de buscar un proyecto en el estado, siempre fue the final boss. Vamos a ver cómo reacciona, considerando ese barniz oscuro, inescrupuloso, que reviste de una forma u otra principalmente a nuestro poder judicial, ejecutivo e incluso el legislativo. Vamos a acercarnos más allá de una certeza que podríamos estar esperando a tener una convicción, posiblemente por un carácter deductivo. En consecuencia, nos dará adicional una perspectiva de cuál sería la reacción por parte de los demás oligarcas, aquellos que se jactan de decir que manejan sobre el 85% de la economía país, de ocurrir un siniestro similar en una de sus empresas. Bancos, plazas, edificios monumentales, fábricas, centros de entretenimiento, incluso aeropuertos, entre otros. ¿Qué debemos esperar como sociedad civil en un régimen autocrático como este? ¿Y cuál podría ser el grado de parcialización? Estaremos viendo desde la perspectiva del propietario de dicho establecimiento, quien, como indicaste, es el principal acusado, es la persona de interés en todos sentidos por parte de la sociedad. Los sucesos, desde su origen hasta el proceso en cuestión, es decir, día después. Vamos a ver las primeras imágenes. En estas primeras imágenes vamos a precisar, de acuerdo
al testimonio de la persona de interés, dónde se encontraba a la hora del siniestro, qué actividad estaba realizando, quién le informó, cuál y cómo fue su reacción al momento de ser informado. Veamos. Estaba en Estados Unidos en una feria de televisión y radio que hacen todos los años en Las Vegas, se llama NAB, donde exponen todos los equipos, tanto de radio como de televisión, y todas las nuevas tecnologías. Las Vegas tiene una diferencia de horas con República Dominicana, aproximadamente de 3 horas. En el momento en que esto ocurrió, yo recibí una llamada de mi hermana a las 10:30 de la noche, hora Vegas, que era la 1:30 de aquí, y me llamó debajo de los escombros y me dijo: Antonio, ha pasado algo increíble, escuchamos una explosión y todo el techo se ha desplomado y estamos todos debajo aquí de escombros. Inmediatamente ella me dijo eso. Yo le dije a ella: Maribel, no te preocupes, yo voy para el aeropuerto enseguida y arranco para Dominicana. Fui a mi habitación, recogí y me fui inmediatamente al aeropuerto. Tuve la suerte de conseguir un vuelo a las 12:30 de la noche, hora de allá, que por suerte se había retrasado 1 hora, salió a las 1:30 y por ese retraso pudieron encontrarme. Estamos viendo a un hombre rico que, por buscar el incremento de su fortuna, descuida uno de sus negocios y le sucede esta tragedia. Una tragedia de impacto trascendental, sin importar el contexto histórico que podamos revisar. Estamos viendo el capitalismo salvaje hecho carne en un individuo. Lo que hemos tenido a lo largo de la historia por parte de los mormones. Es lo que estamos viendo y son las consecuencias. Y obviamente, agregando, el comunismo tampoco dio resultado. Ni el socialismo, ni el capitalismo han resuelto los problemas de la humanidad. Es algo que podría discutir con cualquier persona. Y espero un día hacerlo. Sería un honor para mí. Un día consulta a los Laje, a los Diego Rosarí, búscate a cualquiera de esos individuos, de esos homomúcidos. Vamos a ver cómo se comen sus doctrinas y dejan de venderle tanta mentira a la gente. Bien, continuemos. ¿Hasta dónde debe llegar la fortuna de un rico para vivir? ¿Hasta dónde? Yo entiendo que si esta pregunta se hubiese tomado en cuenta previo a este suceso y realmente por lo menos se sopesa, esto se hubiese evitado. Es una persona que aparece en la portada de Forbes. Ahora debemos pasar al siguiente video. Vamos a ver cuál fue la reacción del propietario del establecimiento, el señor Antonio Espaillat, Mr. Simpson, de Final Boss, como sus empleados llaman, tan pronto arribó al país. Vamos a ver. Damos las imágenes. Fui directo a mi oficina, que estaba mi familia ahí y estaban unos amigos para que me informaran qué había pasado. Ya estaba muy avanzado todo
me dieron información de todo lo que había pasado y me recomendaron que por un tema de seguridad no fuera, porque ya estaban los ánimos caldeados y demás, y que no se podría saber qué podría pasar en torno a mí. Entonces, por eso decidí quedarme ahí. Y me quedé ahí, y desde ahí fue que hablé y dio el mensaje que usted di el mensaje de que estaba en el país y todo lo que dije en el mensaje. Indica que estaba en una feria en Las Vegas. Encuentra un vuelo con suerte disponible, salida prácticamente inmediata, va a Atlanta y entonces llega a República Dominicana. Un lapso aproximado de 12 horas. Indica que se va a la oficina en lugar de ir directamente a brindar apoyo, a canalizar todo recurso necesario, a demostrar que está comprometido y sobre todo está involucrado desde su hora cero en el levantamiento de informaciones pertinentes para ese informe interno preliminar que en lo personal él necesitaba para la toma de medidas, así como en lo principal ponerse a la disposición de las autoridades por el daño causado dentro de una de sus propiedades. Lo siguiente, y no menos importante, es ¿quién le indicó mantenerse en la oficina en lugar de estar en la escena del siniestro? Eso debería ser esclarecido y públicamente por parte de las autoridades. Aún no lo han hecho. ¿Usted tenía en ese momento una idea de la magnitud de la tragedia? No tenía idea. ¿Qué usted pensaba que había pasado? No tenía idea de sí, pero ¿cómo se puede caer un techo? O sea, yo no tenía ningún tipo de idea de qué pasó y estaba muy preocupado. Hay dos aspectos que han sido profusamente difundidos en redes sociales y que sería bueno aclarar con usted y que yo sé que usted tiene conciencia de ello. Por un lado, y vamos a comenzar por este punto, hablan de escombros que se caían, de situaciones en las que la gente vio residuos, conversaciones incluso de algunos artistas que refieren que caían cosas del techo. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires. De que los aires se condensaban, de que si los drenajes se tapan, cosas normales de aire acondicionado que no nos dábamos cuenta porque los plafones de yeso no se abomban. Los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. Esa caída de plafones que eran de yeso, ¿ocurrió en este último año? 30 años. En los 30 años siempre se caían, años. Porque... Sí, siempre estábamos comprando, siempre comprábamos plafones, siempre. ¿Recientemente habían cambiado plafones? Sí, el mismo día de la actividad cambiaron plafones. ¿El mismo día de la actividad? ¿Cuántos plafones cambiaron? No tengo el dato preciso, pero se cambiaron, siempre se cambiaban. ¿Se consideraba la necesidad de cambiar el plafón como algo, digamos, consustancial al tema del aire? ¿No se pensó que podía ser algo más? ¿No se a una filtración más seria? Nunca pensamos eso. Siempre, en cuanto a filtraciones, nosotros siempre teníamos el techo impermeabilizado. Entonces entendíamos siempre que era un tema de aire. ¿La gente que cambiaba los plafones era la misma?
los empleados, porque un plafón tú buscas una escalera y lo pone y lo cambia. Eso no lleva, son plafones como si fueran de oficina. Para eso no se contrata una gente para cambiar un plafón. Lo hacía cualquier empleado, una escalera y cambiaba un plafón. 30 años están ahí. Para mí es muy difícil, yo mismo no podía ver el techo. Lo que veíamos siempre eran los plafones. ¿Nadie nunca examinó el techo? No. ¿Nadie verificó si había un problema estructural o de filtración de agua? Nunca. Nunca. De filtración, siempre en el edificio hubo filtración, inclusive cuando lo compramos a finales de los años 80, tenía filtraciones el edificio. Como era previamente un cine, ¿hubo algún cambio en la estructura? En la estructura no hubo ningún cambio. Lo único que hicimos fue que usted sabe que los cines de esa época eran cines grandes y era como teatro, que era como bajando. Entonces lo único que hicimos fue nivelar el piso para que tuviera, porque era hondo, un poquito hondo, para bajar hacia la pantalla. Pero no hubo ningún cambio estructural, digamos, del peso, del techo. No, ninguno. Ningún cambio. No. Cuando usted dice la compañía, usted es el propietario del Jet Set. Yo soy gerente de la compañía del Jet Set. ¿Y quiénes forman la compañía? Mi madre y yo. Ah, ustedes dos. Sí. Entonces usted es el gerente desde esa época. Sí, desde que establecimos la compañía. Uno de los aspectos que se ha referido es el peso sobre la estructura. Y desde el aire hay una imagen que muchos han vuelto hacia atrás, donde se ven algunas estructuras. ¿Qué tanto peso ubicaron en la parte superior sobre el techo? Yo no puedo hablarle de la cantidad del peso, porque nunca tuve la información de cantidad de peso. Nosotros contratábamos gentes expertas en las diferentes áreas que lo trabajaban. Nosotros contratamos compañías de aire acondicionado que nos montaron unos aires acondicionados. Lo que sí puedo decirle que desde el año 1994, cuando fue que entramos a ese local, nosotros teníamos 6 unidades de aire y hasta la fecha es lo que teníamos, 6 unidades de aire. Esa decisión fue una decisión de la compañía que puso el aire, dice usted, de ubicar allí los... La recomendación fue de ellos, la cantidad de toneladas que deberíamos tener y cómo ubicarlos. ¿No sabe qué peso tenían las unidades que estaban? Nunca cuando uno compra un aire pregunta cuánto pesa. Esa estructura no fue sometida nunca a un escrutinio de decir, digamos, en términos estructurales, un ingeniero, un arquitecto que verificase la estructura en sí misma. No. Y por parte del Estado Dominicano, como ustedes tenían un lugar que era un centro donde iban personas, ¿alguna vez hubo algún tipo de inspección? No. ¿Y qué piensa usted de eso? Bueno, pienso que si no la hubo es porque no había la costumbre de hacerlo tal vez con los demás negocios tampoco. Lo que siempre fueron temas de bomberos, temas de ayuntamiento, pero de que si basura, pero nunca nada temas estructurales ni de edificio. Según su propia confirmación, en ese lugar previo al Jet Set hubo un cine. Se hizo la conversión, es decir, de un cine a un centro de entretenimiento del tipo fiesta, con funciones totalmente diferentes, y no se contempló ni siquiera un análisis estructurado. Indica que lo único que se logró modificar fueron los asientos, los cuales estaban comprendidos como un teatro, escalonados, y se hizo una mejora del suelo, lógicamente.
Ahí comienzan los problemas. Ahí comienza el inicio de este siniestro. En una primera intervención, Espaillat indica que desconoce las causas que pudieron haber provocado el siniestro. Además, y afirma desconocer proceso alguno de cómo se podría desprender un techo. Sin embargo, posteriormente, cuando se le informa sobre el testimonio de los artistas, en particular Satiro dio una información, entre otros, comienza a hacer referencia sobre un techo, pero no sobre el de hormigón, el más importante, sino sobre el techo de yeso. Confirma que durante los 30 años de operatividad del negocio, es decir, desde los orígenes del yeso en ese local, el techo de yeso siempre presentó problemas. Un correctivo por condensación dado por las instalaciones de los acondicionadores de aire. La acción correctiva que siempre implementaron fue el cambio del plafón. Y el mismo lo realizaban los empleados. Esa es su versión. Ahora bien, en este caso donde podría existir algún descubrimiento de pruebas, donde incluso le convendría a un acusado tratar de mantener en el anonimato cualquier servicio propio en el techo. Podría ser quien realiza el mantenimiento o fue el suplidor de las unidades acondicionadoras de aire, o en su defecto aquel que pudo haberle trabajado en la lona asfáltica, o incluso alguien que hubiese hecho alguna reparación en el techo de hormigón o el inferior o interno, que sería el de plafón. Considero inverosímil que ellos mismos, sus empleados, durante 3 décadas hayan realizado las intervenciones de este techo, considerando el expertise requerido. Hablamos de chirrato, no de plafón de hielo seco, polistireno. No obstante, el tema va más allá, porque el verdadero impacto no lo causa un techo de plafón. Se puede observar en las imágenes. Vemos vigas, columnas, vemos la losa, vemos los equipos que descansaban sobre esa losa. Todos en el suelo, todo colapsado. El impacto lo causa la losa, el techo de concreto, y sobre el mismo nunca hace referencia, como viste en las imágenes. Está hablando de un techo que más bien es una representación estética, el cual también se utiliza para poder colocar una iluminación y darle más elegancia y presencia al establecimiento, para también poder ocultar el tema de los conductos de refrigeración. Por lógica simple, y no hay que ir a Harvard para poder comprenderlo, si se afectaba el techo de yeso, que era, digamos, un subtecho, estaba en el interior, cuanto más el exterior, que era el que estaba entre este techo, el interior de las instalaciones y los equipos que realmente generaban la condensación. El techo exterior
la losa, que fue lo que realmente causó el impacto. Estamos hablando que si se afectaba el techo de yeso, ¿cuánto más se iba a afectar la losa de hormigón durante esos 30 años? Ya que estaba entre los equipos de condensación y el techo inferior. En mi experiencia en el campo de ingeniería, al igual como en el episodio 1, así podríamos llamarle, de este Yeset Gate, como lo hemos llamado, también he enfrentado filtraciones. Y lo digo porque llega un momento de que te lo tomas personal. Estuve en proyectos, estuve en infraestructuras generales. Tengo experiencia en el tema. Y en esa nave muy antigua, de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, al igual que lo que tenía el Yeset, donde estoy seguro que ponían capas sobre capas, todo el que estuvo en el área de servicios generales, sin ningún tipo de análisis, actuando más por la irracionalidad que por el carácter de raciocinio que tiene que llevar una solución, sin aplicar ningún tipo de método técnico correspondiente, siempre mantuvo la nostalgia. Cuando me tocó pasar esa área y ya estaba dentro de mis responsabilidades, aplicamos una solución. Aplicamos un poliuretano de baja densidad y uno de alta densidad. En la evaluación, como vemos en las imágenes, no solo nos enfocamos en el punto de falla o resultante, sino en el control y mitigación de todo punto de causa. Fuentes de agua que podían representar filtración fueron redireccionadas, fueron reubicadas. Para preservar el trabajo que estaban realizando, creamos entrepasos. Si tú ibas al cuarto de equipos periféricos, donde teníamos compresores, caldera, secadores de aire y un chiller, no importa desde qué acceso tú te desplazabas, habían entrepasos. ¿Para qué? Para que no maltrates este nuevo manto que estamos aplicando en esos 6.000 metros cuadrados. Es decir, un problema que pudo haber afectado al trabajo ya estaba mitigado. Y tenía un sistema de seguridad para que no puedas salir de los entrepasos, salvo un personal autorizado. Logramos mitigar los puntos de causa, controlar lo que no eran mitigables, para garantizar primero la satisfacción de la seguridad ocupacional, es decir, evitar accidentes. Segundo, la inocuidad de nuestros productos, pensando en nuestros clientes y sobre todo en el consumidor. Y tercero, la vida útil de nuestros techos. La infraestructura fue algo inédito. Y el proyecto fue tan satisfactorio, yo fui el project manager del mismo, que a nivel general se implementó en todas las plantas. Fue una inversión aproximadamente de unos $200,000, pero hablamos de una garantía de hasta 25 años y se hizo un trabajo bien conjunto. En mi opinión, ya en la parte final de mi explicación, tomando como referencia que es mi perspectiva, más allá de la autoimplicación
aun sea por un carácter de inocencia e ignorancia por parte del mamón Artemís Payat, Mr. Sinister. Al afirmar los problemas del techo a causa de las filtraciones desde las unidades acondicionadoras, desde que adquirió este local, esta entrevista muy posiblemente estuvo guionizada. ¿Por qué? Porque los intereses de esta periodista, si así podemos llamarlo, y los del entrevistado son los mismos. Y en definitiva hablamos de una persona cuestionada. El caso de la periodista por la sociedad está siendo cuestionada. Hablamos de un submuerto, con el peor de los casos, de un homomúcido, del hechicero, intentando limpiar la imagen de un oligarca mamón para romantizarlo ante la opinión pública. Realmente faltó profesionalismo. Y estamos en un régimen donde nada ocurre fortuitamente. Todo es premeditado. Una persona de perfil imparcial lo hubiese hecho mucho más creíble. Hablamos de la tragedia de mayor impacto en este país en lo que va a decir. Y muy probablemente la mayor en términos tangibles realizada por un individuo, ciudadano local, aún como en este caso nacido en el exterior. Y a pesar de todo, a pesar del grito social y la incertidumbre, a pesar de cuál podría ser el norte de esta sociedad si realmente no se aplica el peso de la ley en este caso. A un mes, como indicaste al principio, de los sucesos, ¿cuál ha sido el aporte por parte del Poder Judicial? ¿Qué ha pasado con el Poder Ejecutivo? ¿Qué ha hecho el presidente de este país? Es un caso que debería tener una carta ruta. Deberíamos tener información pública periódicamente, porque estamos expectantes. Solo sabemos de una carta por parte de la persona de interés, el señor Espaillat, poniéndose a la disposición del Ministerio Público. Eso es increíble. Él se pone a disposición. Todos sabemos el acercamiento y el poder mediático que él tiene. Ese es rey de la radio. Ese es rey de la radio. Todos los políticos desean estar bien con él. Pero aquí, este no es el caso. Que la persona de interés y dueño del negocio no se haya presentado en el lugar de los hechos, tan pronto arribó al país, sí es algo que realmente deja mucho que decir. Obviamente, si verdaderamente estaba en el exterior, como él afirma, no solo hablamos de su calidad humana, sus códigos como ser éticos morales, sino de nuestro sistema estatal y su autoridad. El hecho de que el responsable final no haya estado interesado en acompañar durante la pericia para preservar su presunción de inocencia genera tanta suplicacia como que las autoridades hayan decidido permitir que él mismo, en lugar de presentarse, se mantenga en la comodidad y seguridad de su espacio personal. El acusado, muy bien ayudado por la entrevistadora, indicó que se quedó en su oficina. Incluso
le dio tiempo para preparar un mensaje para el país. Sin embargo, en ningún momento hace mención de intervención alguna. Nada sobre su proceso por parte de las autoridades. No hay ningún tipo de registro público sobre embargo alguno. Retiro de equipos de comunicación, seguros, celulares, sobre intervención de correos electrónicos o de interrogatorios. Nada. Tanto el responsable final como aquellas personas que pudieron representar interés. En el otro episodio hablaremos sobre el caso del coordinador. Dentro del tiempo correspondiente, bajo ningún criterio, la impunidad de un individuo puede anteponerse sobre la de cientos de víctimas, menos sobre el status quo de todo un país. Por lo que se hace necesario un informe cronológico por parte del Poder Judicial esclareciendo estas afirmaciones. Estamos a un mes del caso y aún no tenemos nada. ¿Qué veremos en el siguiente episodio? Con testimonios firmados, que estamos expuestos a escena del crimen contaminada, la eliminación de pruebas digitales y físicas, a la posible alteración de testimonios y a la fuga de personas de interés. Sigo esperando a esa comitiva que iba a explicar qué pasó aquí. Es algo que en un día, en términos técnicos, por experiencia, hubiésemos dicho realmente qué pasó. Principalmente aquellos que hubiésemos conocido el sistema. Creo que el presidente debe dar un paso al frente, ponerle un cronograma visible a esto y presentar los updates. No queremos que esto pase por desapercibido. No queremos que algunas personas queden mal en la historia porque son capaces de reescribirla. Queremos justicia. Queremos que esas personas que fallecieron, esos heridos, que hoy en día son huérfanos, tengan un apoyo y un respaldo. Este hombre que nació en Estados Unidos, en Nueva York, y hoy en día es multimillonario por nosotros, tiene que pagar. Esa es mi opinión y este es mi apoyo. Espero haber sido comprendido. Es mi perspectiva. Totalmente de acuerdo. Otro gran episodio. Y el que viene promete mucho más. Así es. Muchas gracias. Debajo de nuestras redes, no olviden suscribirse, darle like al video y dejen sus comentarios. Gracias.